Les damos una cordial bienvenida a este episodio del podcast científico y cultural presentado por la Academia Mexicana de Ciencias. Mi nombre es Alejandra Galindo y en esta ocasión estamos muy contentos de contar con la presencia de dos destacadas mujeres dedicadas a la divulgación científica. Ellas realizan una interesante labor, la de acercar la ciencia y el conocimiento a las audiencias, además de vincular a la comunidad científica y a la academia. Están con nosotros la doctora Julia Tagüeña y la maestra Aleida Rueda. Bienvenidas. Este episodio del podcast científico y cultural, nos gustaría que primero que nada nos dieran una presentación de lo que son los seminarios CITA. Tengo entendido que son temas de ciencia, innovación, tecnología y academia que tienen lugar en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues quisiera que nuestras invitadas nos hablaran un poquito al respecto. Bueno, pues nos sentimos enormemente originales de haberle puesto ese nombre. No sé si el público que nos escucha va a estar de acuerdo, pero estábamos buscando una forma atractiva de llamarle al seminario y pues pensamos que si lo llamábamos cita, que obviamente tiene muchas connotaciones de otro tipo, y que cada una de las letras significara lo que queremos transmitir, que es la ciencia, la innovación, la tecnología, pero unido a la academia. Esta es una actividad de la Academia Mexicana de Ciencias. Yo hace mucho que soy miembro de la academia y pues he disfrutado de todas las actividades que hace la academia, desde Domingos en la Ciencia y otras muchas. He tenido estudiantes de visita, en fin. La academia realmente ha hecho una labor maravillosa de acercamiento de la ciencia hacia la sociedad. Y la actual administración, la actual dirección de la academia, el presidente Pepe Seade, pensó que sería bueno tener una actividad en la que nos reuniéramos presencialmente, porque pues todavía venimos de esta parte tan electrónica de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y entonces se puso de acuerdo con Javier Soberón, que es el coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad, para tener esta actividad juntos, de promover la divulgación de la ciencia en un espacio en el que pudiéramos pues conversar sobre temas importantes de ciencia, tecnología e innovación. Y pues yo le cedo la palabra a Aleida, porque Aleida, por parte de C3, pues es la que lleva la unidad de comunicación. Entonces, esta organización ha caído completamente en manos de ella y su equipo. Entonces, por favor, Aleida, cuéntanos. Sí, pues la verdad es que ha sido un evento, digamos, el inicio de una serie de eventos muy emocionantes, porque a diferencia de los eventos que usualmente tenemos, en los que es pues el típico ponente, ¿no?, único que va a hablar de su investigación, aquí un poco los obligamos, ¿no?, los orillamos a hablar de temas que sean relevantes para un público no especializado, para la sociedad mexicana en sí misma, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas que tienen que ver, por ejemplo, ahorita vamos a hablar más de los temas que vienen, pero, por ejemplo, la inteligencia artificial y cómo nos afecta como ciudadanos, cómo nos afecta en la forma en la que se hace ciencia, pero también en la forma en la que accedemos a servicios de salud, accedemos a la educación, a las formas distintas de aprendizaje, ¿no? O el próximo tema que tiene que ver con tecnología en salud mental, que es mucho más ligado a cómo las personas pueden tener un mejor acceso a tratamientos y a diagnósticos de temas de salud mental a través de las tecnologías. Entonces, son temas que de alguna forma le pueden llegar mucho más directamente a una sociedad que probablemente pueda ver la ciencia como una zona, como un aspecto ajeno, pero que justamente estos eventos buscamos que a partir de la interacción interdisciplinaria, porque participan personas de distintas, pueden ser incluso de la misma disciplina, pero desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, se genera una conversación que puede ser
muy relevante y muy directa hacia las necesidades y las preocupaciones de las personas. Entonces, nuestro papel ahí es un poco ayudar a promoverla, por supuesto, pero también que a partir de esas conversaciones se generen nuevos materiales, ya sea escritos o este mismo ejercicio de podcast es justamente eso, para que se sigan las conversaciones, pero siempre ligado a la evidencia científica, ¿no? Que haya una patita ahí muy, muy clara de cómo la ciencia sí tiene injerencia en los temas relevantes para la sociedad y cómo al notar esta información la gente puede tomar mejores decisiones. Entonces creo que ese es nuestro trabajo dentro de Cita y les decía, es muy, muy emocionante porque es justo una forma distinta de ver a la comunidad científica teniendo conversaciones de temas que le pueden interesar a cualquier persona. Así es, los medios digitales al servicio como herramientas, la divulgación de la ciencia haciendo estas conexiones entre los especialistas y la gente para que sientan cómo estos temas están totalmente implicados en sus vidas. Es muy enriquecedor desde cualquier punto de vista, ¿no? Sí, y el formato que escogimos también pensamos que es bastante original porque es una plática breve que introduce al tema, pero luego hay un panel en el cual, como decía hace un momento Aleida, se ve el mismo tema desde diferentes visiones, desde diferentes puntos de vista o inclusive complementando a la conferencia inicial, pero además va a haber siempre un toque de comunicación pública de la ciencia, o sea, siempre va a haber una parte en la que veamos esto, cómo se le puede comunicar a la sociedad, ustedes qué piensan que se debería de hacer para que esto llegue a la sociedad. Desde luego es cierto que una forma posible es el podcast. Sin duda, ese es un mecanismo muy bueno. Eso me tranquiliza. No, claro, es un mecanismo muy bueno para que llegue a la sociedad. Sí, de eso se trata y bueno, pues estamos muy honrados, como mencionaba bien Julia, la simbiosis que se ha dado entre la Academia Mexicana de Ciencias, el Centro de Ciencias de la Complejidad, con la única motivación de acercar estos temas que son de suma importancia y generar unos diálogos, pero desde la reflexión y de la mano de quienes son verdaderas autoridades en la materia. Entonces, pues eso es un trabajo pues bastante alentador para nosotros, nos sentimos afortunados. Ahora queremos preguntarle a nuestras invitadas, desde su perspectiva también autorizada, ¿por qué es importante generar estos espacios de intercambio y comunicación en los que la divulgación de la ciencia tiene un papel protagónico? Bueno, ya que mencionas la palabra espacio, déjame que te diga que efectivamente C3 es un espacio ideal para esto. Tal vez algunas personas que nos escuchan ya conocen y han estado en C3, los que no, los invitamos, pero el Centro de Ciencias de la Complejidad es un lugar que está diseñado para generar estas conversaciones. Es un lugar en el que te sientes realmente invitado a compartir y a hablar sobre temas de interés relevantes que tienen que ver realmente con sistemas complejos, con ciencia de la complejidad. C3 está ubicado en la zona cultural de la UNAM, muy cerca de Universum, cruzando enfrente de Universum, y tiene el ambiente adecuado, porque el espacio también, sabes, requiere eso, ¿no? Por supuesto, tú puedes crear un ambiente de comunicación donde sea, pero si además el espacio fue diseñado para eso, pues se nota enseguida. ¿Y por qué es importante que sepamos de ciencia? Bueno, pues porque la ciencia está absolutamente imbricada con todo lo que es nuestra vida, la forma en la que vivimos, depende completamente de la ciencia, la tecnología, la innovación del momento. Y además, en un plano ya más personal, el que tú tengas un conocimiento sobre los hechos científicos te permite tomar decisiones pues basadas en hechos, ¿no? Y poder distinguir lo que es una noticia falsa de lo que es una noticia verdadera y siempre preguntar, porque todas las noticias de alguna manera pueden y deben ser cuestionadas. Y yo diría que el ángulo de la comunicación es muy importante porque cada vez estamos enfrentando problemáticas cada vez más complejas, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia en la que
claramente el ángulo médico no era suficiente o el ángulo de política pública no era suficiente. O sea, teníamos que tener diferentes perspectivas y diferentes profesionales trabajando en común para poder lograr un resultado. Como la pandemia podemos hablar de montones de problemáticas, el tráfico, la falta de agua, la contaminación, la pobreza, la discriminación, que requiere forzosamente una mirada colaborativa, interdisciplinaria. Y entonces, para que eso realmente tenga un mensaje mucho más claro para la gente, el ángulo de la comunicación es esencial, ¿no? Podemos tener impresionantes investigaciones en nuestras universidades o centros de investigación, pero si no se comunica es muy probable que la gente no los conozca y no tenga ese conocimiento aplicado para su toma de decisiones y su vida cotidiana. Entonces, creo que el que tengamos estos eventos, pero que además tenga este ángulo de hacerlo más accesible a la mayor cantidad de personas es pues vital para tener sociedades más informadas, ¿no? Porque nos vamos a seguir enfrentando a problemáticas cada vez más complejas y por eso la complejidad o la diversidad de perspectivas es tan importante. Sí, la visión crítica multidisciplinaria, bien informada y también desde una óptica que invite y vincule a los diferentes especialistas con la diversidad de opiniones que también puede haber en la calle y que muchas veces no tienen esa facilidad de saber a dónde dirigirse con sus inquietudes, ¿no? Puede, no sé, un colega periodista, comunicador, científico en otro lugar, estar estudiando sobre cierto tema y ahí hay un faro, ¿no? Ahí hay un faro que los acerca, que las remite a diferentes opiniones, a diferentes especialistas y esos intercambios pues enriquecen. Claro, totalmente. También tiene que ver con derechos humanos, porque hemos hablado mucho del derecho humano a la ciencia, a tener acceso a los beneficios que la ciencia y la tecnología pueden conllevar. Y pues para eso es fundamental que haya comunicación pública de la ciencia. Como sabes, hay muchas maneras de llamarla, ¿no? También se usa la palabra apropiación de la ciencia porque se busca que se vuelva parte de tu disco duro, ¿no? De que tú realmente puedas ya integrarlo a tu conocimiento básico. Eso no invalida que va a haber diferentes posiciones. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial que despertó una discusión muy interesante sobre las posibilidades de la inteligencia artificial y estuvo fantástico que explicara en qué consiste la inteligencia artificial, porque muchas veces lo decimos sin realmente saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces son temas de los cuales depende nuestro futuro y es fundamental, tenemos el derecho a saber de ellos, es un tema de derecho humano a la ciencia. Así es. Y de total relevancia en los tiempos que estamos viviendo, porque, como usted bien dice, doctora, tenemos incorporado tal vez ya el concepto de inteligencia artificial, pero puede todavía no ser un concepto completamente formado. Está muy metido en nuestras vidas el tema de los teléfonos celulares, de la computadora, del internet, de que ya me siguen y me tienen escaneado en todos mis gustos y aficiones. Pero más allá de eso, no sabemos, no es necesario a veces la visión catastrofista o distópica, sino que también la inteligencia artificial en materia médica, en materia de conocimientos, de divulgación, etcétera, está llegando a lugares muy interesantes e incorporarla nos da una amplia posibilidad de hacer cosas. Entonces eso, desde una opinión más formada, pues nos da mayores elementos y nos vuelve personas sujetas a derecho con una mayor integridad, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Si me permites hacer un pequeño anuncio, en realidad pueden escuchar la cita quedó grabada, está grabada en el canal de YouTube de C3 y en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de Ciencias, y es un material muy valioso, ¿no te parece, Aleida? Porque ahí se puede ir, justamente hoy lo estábamos pasando en C3 y disfrutándolo de nuevo, porque te permite el poder reflexionarlo y escucharlo ya tal vez con más calma. Yo lo escuché después una vez más y me gustó muchísimo, me gustó tanto como
la primera vez. Sí. Y fíjate que ya escuchándolo un par de veces más, te das cuenta de esta complejidad en el que no todo es blanco y negro, ¿no? En el mismo encuentro era muy fácil notar que no es una cuestión de demonizar estas nuevas tecnologías, pero tampoco enaltecerlas como algo que va a ser la bala mágica y nos va a sacar de todos nuestros problemas. Es más bien justamente la complejidad de ver cómo algunas cosas nos van a servir y cómo hay que legislar para que eso funcione bien y cómo otras cosas realmente están poniendo en peligro los derechos humanos de muchas personas, ¿no? Que puede poner en riesgo a la sociedad en ciertos casos. Entonces, es más bien un planteamiento como muy diverso y muy consciente de que no hay negros y blancos, hay una serie de matices que hace falta discutir y reflexionar desde la parte académica y, por supuesto, con la participación de la sociedad. Ahora hemos estado buscando temas que despierten este interés y esta pasión, como despertó el tema de inteligencia artificial. Creemos que el que sigue también va a ser muy, muy, muy interesante la respuesta del público, porque tiene que ver con la tecnología en el cuidado de la salud mental, que también va a ser con especialistas de absolutamente primer nivel. Todo esto va a pasar de nuevo por YouTube y va a quedar también grabado. Y tenemos otros temas en mente, todos muy atractivos, extraterrestres, por supuesto que vamos a tocar el tema de los extraterrestres. La y en fin, coyuntura. energía, yo de hecho trabajo en energías renovables y es un tema sustentabilidad que queremos tocar también. Las fake news. Las noticias falsas también lo queremos tocar. En fin, tenemos muchos planes, ya tenemos reservado el auditorio de C3, pues para todo el año que viene, no pensamos parar. Va a ser siempre el último martes de cada mes. Estas primeras fechas hemos variado un poquitín porque ya estaban ocupados algunos días los auditorios, pero todo el año que viene, el último martes del mes, tienen ustedes una cita y están invitadísimos todos. ¿A qué hora? ¿A qué hora inicia? Es a las 12 del día, del último martes de cada mes, y planeamos siempre que sea cuanto mucho de 2 horas. 1 hora para estas presentaciones y el panel y 1 hora de discusión, aunque como que nos falló, ¿verdad? Nos faltó tiempo de discusión. Bueno, estamos nos quedamos ajustando. Siempre con ganas de saber más, entonces, sí. Como todos los espacios, ¿no? Siempre hay mucho. Siempre nos falta espacio, nos falta tiempo. Y muy importante que esta es una actividad de la Academia Mexicana de Ciencias para la sociedad en su conjunto y para todos los científicos en general que no tienen que ser miembros de la academia. Como tú sabes, ser miembro de la academia pues es ya después de muchos años de trabajo en alguna línea de investigación. Pero bueno, nosotros aquí estamos convocando absolutamente a todo mundo. La invitación es abierta al completa, público. Y no solo para escuchar, sino para participar. Sí, ¿no? se hizo una lluvia de preguntas y respuestas muy interesantes. No, y los propios panelistas, no los estamos escogiendo con la lista de la academia, por supuesto, siempre hay presencia de la academia, pero no es exclusivamente la academia, es un espacio muy abierto. La ponencia de inteligencia artificial estuvo a cargo del doctor Luis Pineda, quien es la persona quizá de las autoridades en la materia de inteligencia artificial en nuestro país. Como les mencionaba la doctora Tagüeña, búsquenla en YouTube, es una conferencia que vale muchísimo la pena. Después está el diálogo entre estos especialistas y ese formato pues va a permitir que la gente siga revisando las diferentes citas y no olviden que entonces el siguiente martes... El siguiente es el próximo, es el martes 3 de octubre y nuestra ponente es nada menos que la doctora María Elena Medina Mora. Y el tema, como lo acabo de mencionar hace un momento, es la tecnología en el cuidado de la salud mental. En realidad sentimos que además daba como un hilo de pensamiento, porque pasamos de inteligencia artificial a nuestro cerebro, que bueno, pues ahí está todo, ¿no? Sí, es otro universo y muy complejo también. Y fíjate que las ponentes que la acompañarán y formarán parte del conversatorio han trabajado mucho temas con adolescentes, ¿no? Salud mental en adolescentes. Entonces, creo que eso les da también un input, una perspectiva a los conversatorios en las que participan
aunque no estén presencialmente, participan en la conversación distintas comunidades, distintas poblaciones que pueden tener diversas formas de vivir problemas de salud mental, que yo diría que es uno de los grandes temas de nuestra sociedad y que tenemos que discutirlo ya en este tipo de eventos, ¿no? Bueno, y también estamos buscando diversidad de instituciones, diversidad de regiones, estamos tratando de ser súper incluyentes. Y bueno, te voy a dejar los carteles para que los muestres, estén los nombres de toda la gente que participa, no leer yo ahora todo, pero te lo dejo para que... Sí, para darles la difusión. Para que lo muestren. Y sí, en el caso del tema de tecnologías en salud mental, efectivamente va a haber presentación de ejemplos específicos, porque el panel, te digo, tiene esta estructura original, ¿no? En la cual hay una conversación en la propia presentación. Sí, derivada de la visión principal presentada. Hay una presentación, digamos, y luego ya vienen los diferentes enfoques. Por ejemplo, pues ya viste que en inteligencia artificial hubo sobre gobernanza, sobre leyes de inteligencia artificial, sobre género e inteligencia artificial, comunicación de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces se abren así diferentes líneas a partir de una plática inicial. Sí, fíjate que justamente ahorita venía platicándole a Julia que ya tenemos un grupo de estudiantes de preparatoria que muy probablemente nos acompañarán en las citas sobre extraterrestres. Creo que esa presencia es muy importante. Claramente lo pueden ver después todos pues los adolescentes, jóvenes, niños y niñas. Digamos, el evento no está tan diseñado como para público infantil, pero ciertamente puede incluso para los docentes ser un material del que se pueda sacar algunos temas y se pueda convertir en cuestiones que puedan ya discutir las infancias, ¿no? Y otra cosa importante, creo yo, es la cuestión de que el C3 también tiene ahí una patita en el programa de Pauta, que probablemente conoces, que fundó también quien fundó el C3, el doctor Alejandro Frank, y que está justamente impulsando los nuevos talentos desde que son muy chiquitos y su vínculo con la ciencia. Entonces, si bien no lo hace el C3 directamente, me parece que es una forma en que la universidad está impulsando y fortaleciendo las vocaciones científicas desde que son muy pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Entonces, creo que tendremos probablemente citas que sean mucho más diversos en cuanto a las temáticas y mucho más diseñados para personas de otras edades, pero claramente la intención es que con cada cita haya más gente diversa implicándose en esas discusiones, ¿no? Y que se sientan partícipes de nuestras citas y de que pueden tener una opinión y una participación activa en la toma de decisiones sobre estos temas. En la mañana que se lleve a los niños al Universum y después que se vayan los papás, los maestros a ver la conferencia de cita. El pabellón de la biodiversidad está pegado del otro lado de sí, pueden hacer un tour muy bonito. Pueden hacer un tour completo, efectivamente, así es. También este programa Pauta tiene que ver con STEM. Y como sabes, este programa de motivación en las carreras técnicas y científicas a niñas, pero también a niños, porque en realidad lo que se quiere es que todos estén motivados en tener este pensamiento más crítico y racional. Y bueno, este tipo de programas también siempre tienen esto en mente y por eso siempre tiene que haber en el panel mujeres presentes. Por supuesto. En el caso de inteligencia artificial tuvimos a una mujer que es de hecho innovadora, que trabaja en la parte, digamos, de empresas, que también es importante. Las diferentes visiones. Las diferentes visiones. Y en el caso de la tecnología de la salud, pues tuvimos que invitar a un caballero para que hubiera por lo menos un hombre, porque todo eran mujeres, pero decidimos que había que ser. Aunque en realidad podríamos tener muchos años sin hombres y estar parejos, después de unos 100 años están más o menos parejos. Así es. Entiendo completamente, pero ahí hasta en eso somos, consideramos la presencia exactamente paritaria. Ahora,
pensando precisamente en estos temas como las vocaciones científicas, las carreras STEM, las niñas, las jóvenes. ¿Cuáles serían los retos a los que ustedes se han enfrentado como profesionales de la ciencia, como investigadoras, periodistas, cuando se han visto en la disyuntiva de me voy a dedicar a la divulgación científica, me voy a dedicar a la formación de nuevas profesionistas con vocación en la docencia de la ciencia, en la investigación? Por favor, Aleida, tú empieza. Pues mira, mi carrera ha sido prácticamente en el periodismo y en la comunicación de la ciencia. Creo que en la mayor parte de los espacios lo que vemos es un boom femenino, ¿no? O sea, si tú haces el recuento de divulgadoras, comunicadoras y periodistas, lo que vemos de manera general es que hay mujeres, hay muchísimas mujeres, mucho más que hombres, yo diría. Yo formo parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y ahí te diría que somos un 60 o 70% de mujeres. El problema viene cuando ya vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la toma de decisiones, ¿no? Los editores, los dueños de medios, generalmente son hombres. Continúa el techo de cristal. Y generalmente son hombres que no tienen perspectiva de género y que replican muchas de las problemáticas que tienen que ver con que las mujeres de pronto abandonen esos lugares, esos espacios, ¿no? Como pasa en la ciencia, ¿no? A veces tienes mucha vocación científica, pero te enfrentas a problemáticas de tipo más sistémico, ¿no? Que te impide continuar. Entonces yo diría que ese es uno de los grandes desafíos que impactan especialmente a las mujeres. Y otro tiene que ver pues con los espacios propios para la comunicación de la ciencia, ¿no? Creo que en muchos lugares lo seguimos viendo como un contenido light, como un contenido de entretenimiento, de algo soft, ¿no? Es el contenido que va a cerrar el noticiero o es el contenido divertido que te va a hacer el día más placentero. Y ciertamente lo puede ser, pero también hay otras perspectivas y otras discusiones sobre periodismo de ciencia en la que realmente se abona desde la perspectiva científica el entendimiento y la comprensión de las problemáticas que nos agobian como sociedad. Y en ese sentido creo que todavía no hemos logrado una sociedad en la que tengamos medios de comunicación, instituciones en las que realmente le inviertan, ¿no? Y no hablo simplemente de dinero, hablo realmente de profesionalización, ¿no? De realmente ver a la comunicación de la ciencia como una parte sustancial dentro de nuestras sociedades y el que haya pues más oportunidades para las personas que se dedican a esto. Entonces, lo que veo yo en general es que hay muchas personas, muchos grupos, muchas asociaciones dedicadas a la comunicación de la ciencia, pues que navegan con sus propios recursos, ¿no? Con sus propias posibilidades y con pocos esfuerzos institucionales de gobierno para hacer una iniciativa nacional que impulse estos políticas esfuerzos. Públicas. Políticas públicas. Creo que hemos tenido en el pasado algunos esfuerzos, pero creo que todavía falta avanzar muchísimo para que la comunicación de la ciencia sea parte inherente de nuestra sociedad, ¿no? De nuestras políticas públicas basadas en ciencia. Doctora Tagüeña, por ejemplo, la diferencia entre un país con visión estratégica respecto a la ciencia y un país que no la tiene. Bueno, primero déjame comentarte que la situación en ciencia es diferente a lo que ha contado Aleida, porque Aleida ha contado también la problemática de la comunicación de la ciencia, que es un tema extra, que además tiene el problema efectivamente de la profesionalización, porque también la comunicación de la ciencia también tiene el problema de que todo el mundo piensa que la puede hacer, cuando en realidad es una carrera, y una carrera que requiere de entrenamiento, o sea, a nadie dice, pásenme el bisturí que le voy a abrir el cerebro a este señor porque yo quiero ser cirujano del cerebro, no, nadie hace eso, todo el mundo entiende, pero en cambio los grupos de comunicadores no siempre pasan por una trayectoria formación. Por otro lado, también es cierto que esas facilidades no se les dan y también hay que buscar esas facilidades, pero digamos que esa es una problemática especial. En el caso, y lo que mencionó Aleida es verdad para todos, que es lo que se llama la discriminación vertical, ¿no? A medida que subes en la línea de poder, aparecen menos mujeres, pero está la discriminación horizontal y yo vengo de una carrera en la que en realidad hay muchas menos mujeres
que es la carrera de física, como el 20% más o menos somos mujeres. Y también eso salió en el tema de inteligencia artificial en cómputo. Hay muchas menos mujeres y eso es dramático porque de eso depende el futuro. Entonces hay que convencer a que las mujeres entren en esas carreras, pero para convencerlas hace falta comunicación pública de la ciencia. Entonces tenemos ahí un círculo circular, en el cual, gracias a una buena comunicación como la que está pasando, como la que está haciendo C3 y gente preparada como la red de periodismo científico, cada vez más niñas y más jóvenes se van a dedicar a carreras científicas y de esa manera vamos a cerrar el círculo. Ahora, tu pregunta es muy pertinente. Los países que tienen esta visión de ciencia y tecnología son los que más se han desarrollado. Y realmente la innovación requiere de esta investigación científica. Y se ha hablado mucho de esto, pero lo reitero, que tiene que ser básica, porque en realidad tú no sabes que algo te va a servir hasta que sucede, ¿no? Es muy conocido que cuando inventaron el láser, dijeron, ya tenemos el descubrimiento, ahora nos falta el problema, ¿sí? Porque no lo habían hecho para resolver nada. Y ahora resulta que los láseres pues resuelven casi todo, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema y creo que es bueno mencionarlo porque actividades como CITA y la Academia Mexicana de Ciencias y todas las demás actividades que hace C3 son fundamentales en la dirección de que México cambie su visión y se dé cuenta de que un país que no tiene ciencia no tiene futuro y tenemos que ir en esa dirección. Voltear hacia allá definitivamente, con urgencia. Pues sí, así es. Desde la Academia Mexicana de Ciencias, la comunidad científica comunica con rigor, comparte conocimiento para el desarrollo del país y expresa con fortaleza la importancia del saber para la toma de decisiones. Para las y los docentes, para los académicos, ¿cuáles son las nuevas formas de enseñar con las herramientas que ustedes ven que existen ya cuando se trata de formar estas nuevas generaciones o los profesionales que se van a dedicar no solo a la divulgación científica, a disciplinas como lo que platicábamos, las ingenierías, la programación computacional? ¿Cómo metemos a los salones de clases, a las aulas, estas nuevas herramientas para que se forme gente que esté ya preparada a lo que está sucediendo? Hoy un niño puede programar desde su teléfono móvil, en una computadora de una casa se puede hacer un programa, no necesariamente con la rigurosidad, ¿no? Pero en cuanto a la situación de lo que ustedes conocen, ¿cómo están las alumnas, los alumnos aprendiendo en estos momentos con las herramientas que ya tenemos? ¿Y cómo podemos aprovechar esto? Fíjate que escuchando el otro día un podcast que también se los recomiendo mucho, Mandarax, de colegas científicas y además comunicadoras de la ciencia, ellas decían, ahora se critica mucho, ¿no? O sea, cómo el ChatGPT va a resolver las tareas a los estudiantes. O sea, los estudiantes van a usar ChatGPT para hacer sus tareas, ¿no? Y era como, no, ¿por qué, no? Y claro, ellas decían, pues, ¿cómo les estás dejando la tarea? O sea, ¿qué tarea les estás dejando que una persona puede claramente copiarlo de ChatGPT o en mi época el Rincón del Vago, ¿no? Sí. Y ponerlo como si fuera también una tarea con la que cree que puede pasar, ¿no? Entonces, creo que eso da para reflexionar mucho, es decir, ¿qué tipo de cambio en la forma en la que se enseña y se dejan tareas o se quiere propiciar el aprendizaje tiene que ocurrir para que no dependa al 100% de lo que dice ChatGPT? Puede ser que se use ChatGPT. De hecho, puede ser una forma de hacer tarea, es decir, encuentra el error de ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser una visión en la que estén sí o sí las inteligencias artificiales, porque ya forman parte de nuestra vida y cada vez más, pero desde una perspectiva, crítica, que sepan los niños, las niñas, que también esas inteligencias se pueden equivocar, como se puede equivocar un docente. Y por otro lado, que realmente sean creativas en la forma en la que generan aprendizaje, ¿no? O sea, que propicien la reflexión,
más que pues, la memorización. Y también creo que tiene que estar muy involucrado la interacción, ¿no? Las conversaciones. Yo personalmente digo, no sé de otras experiencias docentes, pero al menos con mis estudiantes dentro de la comunicación de la ciencia siempre es como, ok, ¿cómo crees que esto puede ser mejor comunicado? ¿Por qué? ¿Hay algo en tu vida que te emociona más contar en función de este tema? Y creo que eso, más que el seguir una receta, ¿no? Es más bien propiciar la creatividad a partir de lo que a los niños, niñas y jóvenes les está moviendo y les está preocupando, ¿no? Creo que una parte esencial es la escucha, ¿no? Mejorar la escucha. Parecería que tenemos muchas tecnologías y es alejarnos más y estar frente a la computadora, pero creo que el elemento sustancial que hay que mejorar, creo yo, es la escucha, la conversación y la interacción con quien estamos pretendiendo enseñar algo, ¿no? Más bien saber que podemos aprender más de ellos. Algo reflexivo. El otro día escuché algo que me pareció una conferencia sobre técnicas educativas y hacían la diferencia entre lo que son disciplinas y lo que son habilidades. Las disciplinas, hay sin duda un movimiento hacia la multidisciplina. Tenemos el caso justamente del Centro de Ciencias de la Complejidad, que es multidisciplinario, transdisciplinario, y esto que se ha discutido mucho ahora de discusión a través de un proyecto. Tienes un cierto proyecto y ese proyecto lo estudias desde los diferentes puntos de vista. Así es como funciona, de hecho, C3. Hay un proyecto y luego hay toda una serie de especialistas que aportan su visión. Pero todo eso se construye sobre dos habilidades, que son la lectoescritura y la habilidad matemática. Y decían en esta conferencia, y la habilidad digital. Y si un niño no le enseñan a leer, no le enseñan la lógica matemática y no le enseñan algo hoy del mundo digital, todo lo demás se viene abajo, porque no hay forma de que dé el paso siguiente. Y es en estas habilidades donde estamos fallando. Acaban de hacer un examen de los niños después de la pandemia y no saben leer. Sí. Y tampoco saben matemáticas. Y sin eso, pero matemáticas en la forma, en la estructura matemática, ¿no? Exacto. Entonces, básicas. Distingamos entre habilidades y disciplinas, y sin las habilidades no se van a poder desarrollar como deben. Claro que podemos lograrlo, ¿eh? Nada más es entender que por ahí tenemos que ir. Sí, ¿cómo cumplimos con resarcir esas carencias, esos rezagos educativos tan fuertes que venimos arrastrando, e incorporamos estas nuevas habilidades en las que ya se está navegando, en las que niños están todo el tiempo, a los que están todo el tiempo vinculados e interactuando? Sí, bueno, es el entender que una habilidad nueva que tenemos que incluir es la digital, es lo que trataba de decir. Tienes que saber escribir y leer, entender lo que lees. Tienes que entender las matemáticas, la lógica matemática, pero hoy también tienes que entender el mundo digital. Entonces son 3 habilidades básicas y luego las disciplinas ya vendrán. Sí. ¿Qué las motiva cuando piensan en ciencia? Bueno, para mí la ciencia ha sido el motor fundamental de mi desarrollo personal y profesional. Es una decisión que tomé muy joven de la que nunca me he arrepentido y pues a mí en lo personal me define el ser científica, el ser física, es lo que me define también como persona. Hay otras cosas que me definen, pero digamos esa es una, entonces en realidad para mí la ciencia es parte de lo que soy. Pues yo pienso en ciencia y pienso en la gente, ¿no? O sea, en cómo utilizar el conocimiento científico, profundizar en el conocimiento científico, a veces cuestionar el conocimiento científico, o más bien la forma en la que se usa, para resolver, para atender necesidades informativas de las personas. Creo que estamos muy acostumbrados a hablar demasiado de política, ¿no? O sea, que la gente ve en medios política, deporte, o sea, de vez en cuando cultura, pero la ciencia está ausente totalmente. Entonces, yo cuando pienso en ciencia y la motivación inicial de dedicarme a la comunicación y al periodismo era de qué forma le puedo decir a la gente lo importante que es este conocimiento
para su día a día, para saber por quién votar, para saber cuánto tiempo duermo, qué como, a dónde voy, en dónde elijo comprar una casa, ¿no? O sea, todas esas decisiones implican conocimiento científico y si no lo tienen a la mano, digamos, porque no estudiaron una carrera científica, que además pues es la mayoría, ¿no? Cómo de otra forma pueden tenerlo. Y creo que es a partir de la comunicación. Entonces la ciencia me motiva justo a hablar de comunicación para la sociedad. Bueno, déjame que te diga que la C en CITA, de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia, es la C en su más extensa expresión, que incluye las ciencias humanas y las ciencias sociales y las ciencias biológicas, las ciencias de la vida, las ciencias de la salud, las ciencias exactas. Cuando se habla de ciencia, por lo menos en nuestros seminarios, se habla de ciencia en general, de hecho que incluye todo. No estoy diciendo que la ciencia llene todos los huecos, efectivamente hay otras muchas cosas como puede ser el arte, desde luego, que también queremos incluirlo y que también está presente en C3, pero cuando hablamos la C de CITA, incluye ciencias sociales y ciencias humanas. Sí, y además esta visión justamente, ¿no? Lo que hace el C3, a diferencia de otros institutos, que es disciplinar, en el que si hay físicos para la física, químicos para la química, biólogos para la biología, aquí es justamente el espacio en donde queremos tener esa visión integral, ¿no? De las problemáticas que permitan, a partir de la interacción de estas miradas, tener el mejor conocimiento posible, ¿no? Creo que esa es la ciencia que tendría que hacerse ahora y es la ciencia que necesita la gente para el futuro, ¿no? Así es. Pues ha sido una charla de lo más interesante. Yo creo que nos hemos situado en un contexto en donde dos mujeres universitarias cuyo trabajo es de suma importancia para la formación, el intercambio de conocimientos y para dar a conocer el pensamiento de las y los científicos mexicanos, pues ha sido vital hacer este capítulo, situarnos. Y pues les agradezco muchísimo a nuestras dos invitadas, a la doctora Julia Tagüeña y a la maestra Aleida Rueda, por acompañarnos en esta charla. Seguramente surgirán muchísimas nuevas reflexiones alrededor del apasionante tema de la divulgación científica y de otros temas que hemos abordado lateralmente en estos minutos. Les repetimos la invitación, permanezcan enteradas acerca de las actividades del Centro de Ciencias de la Complejidad, de los seminarios CITA, que vamos a estar comunicándoles las fechas y pues un agradecimiento de verdad muy sincero por habernos acompañado, por haber venido a las instalaciones de Radio UNAM a compartir con nosotros. Compártanos, por favor, sus redes sociales y las redes del Centro de Ciencias de la Complejidad y de personales, si las tienen. Bueno, pueden encontrar al C3, tal cual, Centro de Ciencias de la Complejidad, en Facebook, y también tenemos cuenta de Twitter, que es C3 UNAM, así seguido, así lo encuentran. Y mi única cuenta pública es Lola Cometa, @LolaCometa. Muy bien. En gracias. Twitter. Bueno, ahora ya es X. No, pues gracias a ti por la invitación. Estamos encantadas de que CITA tenga esta proyección, porque realmente la radio sigue siendo un medio, en mi opinión, fundamental de comunicación, más allá de otros que han ido surgiendo con el tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Radio UNAM las facilidades otorgadas para la grabación de este podcast. CITA es un encuentro mensual que se lleva a cabo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está muy cerca de Universum, a un costado del museo, en pleno Centro Cultural Universitario. En estas reuniones se exponen y debaten temáticas relacionadas con ciencia, innovación, tecnología y academia. Estén muy pendientes de la programación de los seminarios para que acudan una vez al mes a estas conferencias.